Para muchos, el barrio es su primera patria. Allí se forjan las primeras historias, hacemos nuestros primeros amigos, transcurren las primeras anécdotas de vida. ¿Cuántos conocen la historia de su barrio? ¿Cuántos vecinos saben por qué su barrio se llama como se llama? ¿Cuántas voces de vecinos podemos sumar para que nos ayuden a construir las historias barriales? Cada barrio tiene un sinfín de historias que lo hacen único y le dan un sentido de identidad. Relatos de migrantes, hazañas deportivas, luchas sociales, mitos urbanos, que a su vez se van trasladando de generación en generación. Porque conocer la historia de los barrios es descubrir la historia de los vecinos y a través de sus relatos conocer la historia de la ciudad. Bienvenidos, esto es Fix Barrios. Estamos en presencia de uno de los barrios más antiguos y con mayores personalidades de nuestra capital. Su historia se funde con la historia misma de Montevideo. La lonja del viejo tambor, la viola del viejo cantor, la sombra de aquella ilusión que se murió en el bandoneón. La aguada de Su costa, sus arenales, sus manantiales, sus pozos de agua fueron fundamentales y protagonistas para suministrarle agua potable a los primeros pobladores de Montevideo y también a las navegaciones que llegaban hasta aquí. En aquella acción se fue forjando su nombre, hacerse la aguada, en sinónimo de buscar agua potable. En este ejercicio también se formaría un grupo importante en aquella vida, como serían los aguateros. Su vida aldeana lentamente se fue transformando en la medida que la ciudad se desarrollaba. Lentamente los cambios urbanísticos fueron dándole a la aguada un tono gris y fabril, con la excepción del rojo y el verde, que brota de la distinguida y popular institución de básquet. del cual me hice amigo. Los invitamos a recorrer y a conocer las voces de algunos de sus vecinos, así como parte de sus instituciones más identitarias. Bienvenidos a La Aguada, bienvenidos a Fix Barrios. La casa del vecino de La Aguada, donde nos encontramos, se encuentra hoy en Pozos del Rey y Avenida del Libertador. Este lugar, si ustedes lo identifican, queda a unas cuantas cuadras de la costa. Ahora, si retrocedemos en el tiempo y observamos este mapa que nos lleva a otro siglo, lo ubica este mismo lugar, las Fuentes de La Aguada, junto a la orilla del río, lo cual significa que todo el espacio que hoy conocemos entre la Casa de La Aguada y la costa es terreno que se le ganó al río. La historia de Montevideo y la historia de La Aguada nacen con muchos puntos de contacto y casi que al mismo tiempo. Y es que los primeros pobladores de Montevideo necesitaban agua potable para poder sobrevivir. Lentamente fueron llegando hasta esta zona, descubriendo que era un espacio rico en agua potable. Venían a hacerse la aguada, es decir, a suministrarse de agua potable para las embarcaciones o para llevar a la naciente Montevideo. De allí
nace el nombre que identifica al barrio. Aguada, hacerse de agua potable para sobrevivir. Estamos sobre uno de los manantiales de agua dulce que identifican y que son el origen del nombre del barrio. A partir de estos manantiales se suministraba de agua potable a la Montevideo que nacía. Hoy en este siglo XXI, en este 2025, los vecinos de La Aguada, los vecinos que administran, que empujan a la casa vecinal de La Aguada, siguen luchando por mantener con vida este patrimonio de Montevideo. Uno de los tantos personajes característicos de la época colonial, pero puntualmente de esta zona, eran los aguateros, que con el correr del tiempo se fueron constituyendo en un gremio muy fuerte, sobre todo en épocas donde escaseaba el agua potable. En tiempos de sequía aumentaban el precio del agua potable, lo cual en muchas oportunidades hizo que los aguateros entraran en disputa con el cabildo por el alza de precios que llevaba que el agua potable llegara a la casa de cada uno de los vecinos. En el año 1800, el gobernador Bustamante y Guerra esbozó la idea de traer agua del buceo bajo forma de monopolio debido a la escasez y a los abusos de los aguateros. Los vecinos, los más necesitados, debían comprar el agua al exorbitante precio de 2,50 por mes, o sea, unos 625 de nuestra moneda actual. No todo el mundo sabe que la Aguada fue creciendo con el tiempo, en la medida que le fue ganando terreno al río. Esta placa refleja claramente lo que significa esto que les estoy contando. Dice: ¿sabías que esta plaza es un espacio ganado al mar? Estamos en la Plaza Pablo Neruda y está diseñada de tal forma que lo que quisieron representar es que debajo de este espacio habría un arroyo. Por eso, sobre todo en los días muy lluviosos, esta zona es fácilmente inundable. Esta es otra de las características de La Aguada. Vinimos a buscar al Tomillo, un vecino histórico de La Aguada. Hablamos de Rubén Valverde, que nos va a llenar de historias de La Aguada del hoy y del ayer. A ver si encontramos a Rubén. Ahí viene Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. No, por favor. ¿Te agarramos haciendo mandado? Mandadito, como siempre. ¿Vamos a conversar un rato del barrio? Vamos a hablar. Rubén, muchas gracias por recibirnos en este tu barrio, en esta tu casa. ¿Cómo es tu historia familiar vinculada al barrio, a este pedacito de tierra que tanto querés? Y mi historia, yo nací en la calle Asunción 1537, en la octava sección, que antes era Aguada. A los 3 meses me vine a vivir acá. Mi padre me trajo a vivir acá a la casa con mis abuelos, en el 50, o hace 75 años. Si llego a los 80, va a ser 100 años la casa. Que los Valverde acá, 100 años. Es imborrable las anécdotas que puedo contar del barrio, la gente que vivía en el barrio, qué clase de gente, porque era toda gente trabajadora, los famosos conventillos que se llamaban, pero qué respeto que había, qué solidaridad que había. Vos mencionás que llegás aproximadamente en la década del 50. ¿Cómo era la Aguada en la década del 50? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquel barrio del siglo XX? Yo me sentaba temprano aquí en la puerta de casa. Vos no sabés, venían los empleados de Conaprole en tren. Vos no sabés lo que era el bullicio, la panadería abierta, los bares abiertos, la gente pasando continuamente, los bares llenos. Temprano. Esto se poblaba de niños, éramos todos niños. El cine. Vos no sabés lo que era un fin de semana el cine. Íbamos al cine y entramos gratis porque nos quedamos a barrer. Yo tengo fotos sacadas en la puerta con 13 años,
con mi amigo el Mono, el Chupete, que vivía acá al frente, éramos los porteros. Cuando se llenaba el cine los fines de semana, que se quedaba sin butacas, porque la gente se sentaba en la parte alta hasta en las escaleras, repleto, y salíamos a buscar sillas que íbamos sobre todo a la calle Yaguarón, donde estaba el club de bocha Yaguarón, y nos prestaban sillas para poner otra hilera de sillas porque había que entrar la gente. Porque acá teníamos mercería, peluquerías, la tienda del judío pobre, como se dice, y nosotros también lo teníamos en la calle Yaguarón, en la carbonería, en la calle Asunción. Yo iba con el tarro a buscar el carbón para cuando hacían la parrilla, se hacía con carbón. Los molinos y el tambo del Vasco, ese era la alegría, porque hacíamos cola a veces de mañana por 20 centésimos, nos daban en una taza de metal. Toda la espuma nos quedaba, toda la espuma, pero ese mismo lo mojaban, lo lavaban en un balde que tenía al aire, dale otro, y era una cosa. Eso es lo que tenía este barrio, y la gente. No me puedo olvidar de la gente, no me puedo olvidar inclusive del borracho, pero el borracho que te pasaba y venía, que se caía y te decía, ¿qué tal Valverde? La zona primero, el barrio después, está vinculado al suministro de agua potable. Sí. El agua es un vecino más, quizás. Sí. ¿Qué historias tenés vinculados a esto justamente? Porque la convivencia entre las casas, los edificios y el agua potable es hasta el presente. Lo referente al agua y a la zona y el nombre, el barrio, inclusive la calle Pozos del Rey, ¿no? Ya tiene su historia. Las inundaciones, que dicen que siempre son los caños maestros que están sucios. No es así. Acá en esta zona todos los talleres que se hicieron, menos uno que lo tuvo que tapar enseguida, los talleres no hacen fosa, porque el agua mana. Porque cuando el río sube, los caños no dan abasto. Claro. Las bocacalles que están en las esquinas, como tú ves, las tapas esas, parecían geyser. El agua salía como 3 metros para arriba. Sí, pero no, era tremendo. Yo me acuerdo de la del 59, que la viví porque fue la peor. La inundación del 59. Sí, no sabes que entraba el agua para dentro de las casas y los caños no daban abasto. Viste, ustedes se pudieron sacar la foto de la esquina, vieron cómo está el sótano ese. Claro, inundado. Inundado como 2 metros de agua. Es tremendo. Bueno, y nosotros se ponían bombas en la zona. Es una zona inundable. El vecino se acostumbró a eso. Vos le tenés que explicar a alguien que no conoce Montevideo cuál es el rasgo identitario característico de la Aguada. ¿Por dónde arrancás? ¿Qué le contás? ¿Qué caracteriza a la Aguada? Para mí es el mejor barrio de Montevideo. La Aguada es el mejor barrio de Montevideo. Para mí, el barrio de Montevideo. Hay que sentarse en el Palacio Legislativo, como me sentaba, como íbamos nosotros a remontar Cometa, nos sentábamos y mirar, para mí sigue siendo Diagonal Agraciada. Yo siempre voy a hablar bien de la Aguada. Yo en todas las elecciones hago la mesa. Entro a las 7 de la mañana hasta el cierre del escrutinio. Seguro, cada 5 años me encuentro con menos gente, pero cada vez que me encuentro con ellos, espero llegar a las próximas elecciones. La historia de los barrios es una historia en movimiento y un ejemplo lo tenemos aquí en el barrio de la Aguada. En este predio que hoy ocupa el Instituto de Profesores Artida, destinado a la formación de docentes, fue ocupado en la primera, en la segunda década del siglo XX por la Plaza de Deportes número 1. Aquí se formó el Club Atlético Aguada. Pero este espacio no es el único que se ha transformado en nuestra ciudad y en nuestros barrios con el correr del tiempo. Lo mismo lo podemos encontrar en la Basílica Nuestra Señora del Carmen, la basílica, la iglesia significativa de la Aguada, que nació a unas cuadras de esta zona, que tuvo que ser destruida en las invasiones inglesas y que se trasladó aquí, en la hoy Avenida del Libertador y Venezuela. Los invitamos a ingresar, a conocerla y a ver cómo se fusiona con la historia del barrio. Bueno, Guillermo, gracias por recibirnos en esta, tu casa, la casa de la iglesia en general. Estas historias
tan potentes y tan profundas entre, en este caso, la Basílica del Carmen de la Aguada y el barrio. Si vos tenés que destacar algunos momentos puntuales, resumiendo, ¿cuáles son los momentos históricos más importantes de la Basílica de la Aguada vinculada al barrio y vinculada a Montevideo? Este es un templo emblemático, un templo importantísimo. Está en este lugar tan importante que tenemos acá una cuadra, el Palacio Legislativo, que este año justo cumplieron 100 años de su construcción, una construcción espectacular. Una época donde las construcciones eran lindísimas, eran hermosísimas. Bueno, este templo, que lo pueden ver, es lindísimo, pero comenzó ya hace muchos años siendo una capilla, una construcción mucho más humilde, más sencilla, y el 16 de julio de 1865 Jacinto Vera, nombrado obispo acá de Montevideo, primer obispo del Uruguay, y al año siguiente la nombra parroquia. Pero tiene su historia previa, porque en 1829, como hay una placa en la entrada, vos entras al templo a la derecha, hay una placa hermosa que dice que acá sesionaba la Asamblea Legislativa Constituyente. Durante unos meses, febrero a abril más o menos, sesionó aquí. Tenemos que cambiar el chip porque era una época diferente donde la iglesia estaba unida al Estado, donde era normal que los sacerdotes eran diputados, senadores. De hecho, la cuarta parte de la Asamblea Constituyente eran sacerdotes. Qué dato ese, ¿eh? Eso es fundamental. Y bueno, en el 1866, entonces Jacinto Vera la nombró parroquia. Ya previamente la gente quería que sea parroquia, pero se fue posponiendo, no, que todavía no. Bueno, después ahí se decide hacer la parroquia. Iba creciendo la población, los feligreses. Tenemos que también cambiar el chip porque era una época donde había muchos feligreses, hoy ha bajado pila. Bueno, a medida que fue creciendo el barrio y la celebración, bueno, mucha población, mucha gente se venía a vivir, bueno, se hacía la necesidad de un templo más grande para que la gente se esté más cómoda, pues ya quedaba, gracias a Dios quedaba chico. La capilla quedaba chica, después la parroquia quedaba chica. Entonces, fin de 1800 y pico, 1885 por ahí, ya empieza la idea de la construcción del nuevo templo parroquial. Y está unos cuantos años, como 10 años en todo esto. Después, en 1897 más o menos, ya ahí se inaugura este templo espectacular. Además, los mármoles, toda la estructura que es majestuosa. Yo siempre digo, cualquier altar lateral es la envidia de cualquier parroquia del Uruguay. Es de los templos más lindos del Uruguay. Totalmente. De Montevideo, obviamente, y del Uruguay, pues es inmenso, es hermoso. Incluso este retablo es uno de los más grandes de toda Latinoamérica. Después vamos avanzando en el tiempo. Y después en el 1917, se hace la separación de Iglesia y Estado, que fue algo muy bueno, poder tener la libertad, la Iglesia, ¿verdad? Y el Estado, ¿no? El Estado no tiene por qué ser católico, que defienda, que un Estado laico debería apoyar todas las expresiones religiosas. De acuerdo. El Estado ateo es aquel que niega todo. El Estado laico es aquel que promueve y defiende todas las expresiones religiosas, que son expresiones de distintos colectivos de la sociedad. Entonces el 17 se separa y el 19 se promulga la nueva Constitución. Y bueno, ahí comienzan nuevos templos, por ejemplo el Cerrito de la Victoria y tantos otros así. Pero luego en el 35 sucede algo muy importante, que acá se agranda la avenida Graciada, hoy Libertador, se agranda, entonces hay que tirar los campanarios. Una construcción de espectáculo, los campanarios lindísimos, uno ve la construcción como era antes, los campanarios lindísimos, hermosos, bueno, toda la calle había que ampliarla porque desde allá abajo, digamos, había que verse el Palacio Legislativo, la que tenía perspectiva del 10 años, palacio. claro, tenía 10 años construido, que además justo venía el presidente de Brasil, no sé qué, entonces, bueno, se hace toda se tira y se expropian los terrenos, bueno. Y a todos nos pasó algo, a nosotros nos pasó, tardé estos campanarios, después se tuvo que arreglar la fachada, quedó preciosa, quedó hermosísima. Y bueno, y luego fue avanzando el tiempo y hoy tenemos este templo hermoso que a mucha gente le habla de historia, de presencia en el barrio, no solamente los casamientos, bautismos, bueno, hubo de todo tipo de celebraciones y es una iglesia presente en el barrio. En estos 5 años que ya llevas al frente de la Basílica y toda esta experiencia que has adquirido con los vecinos, con el barrio, ¿dónde pondrías el acento para rescatar las características del barrio de la Aguada? ¿Cuál es el perfil, de acuerdo a tus vivencias y tu experiencia, del barrio? Como cura yo soy un bicho de ciudad, de echar raíces en la parroquia. Cuando voy, echo raíces en el barrio. Al principio yo llegué, claro,
en la pandemia cambié, 2021. Yo llegué acá, entré este monstruo acá, digo, pa, qué grande. Es como si entrara en la NASA, ¿viste? Mira todo así, que va, todo esto acá. Y bueno, acá llegué y no conocía la comunidad. No había grupos, no se podían reunir, con tapabocas, pasando a través de Facebook, en Instagram, o en YouTube, la celebración. Entonces fue tan raro. Bueno, y uno tuvo que, con la resiliencia que todos tenemos, adaptarse y bueno. Pero después empecé a conocer más el barrio. Como no había muchos grupos por la pandemia, yo recorrí el barrio y iba caminando. Y entonces conocer distintas realidades, descubrir, por un lado, mucha gente sola, un barrio que mucha gente mayor, gente sola, también mucha gente, no solamente en situación de calle, sino gente muy carenciada en el barrio. Un barrio de mucha gente laburadora también, tenés comercio de todo tipo, después la presencia de colegios a la familia también es una presencia fuerte en el barrio, porque la mayoría son de acá del barrio que van al colegio, pero también de otras zonas. Hay familias que viven hace 40, 50 años, que te cuentan cosas de antes, pero es lindo lo barrial. Lo barrial es precioso, la solidaridad entre la gente, te saluda, o gente se pone en la vereda a tomar mate, a charlar, vas al supermercado, vas al almacén, o sea, es muy familiar, muy de hermanos así. Y te encontrás y a veces tengo que ir para el colegio, soy capellán ahí, de repente estoy 20 minutos por ahí, que es una cuadra, pero te vas contando con gente, te saluda, ¿cómo anda fulanito? ¿Se mejoró esto? Entonces, bueno, mucha vida compartida, mucha vida familiar y la gente quiere la Aguada. Bueno, tenemos el cuadro de básquetbol también, de los mejores cuadros de básquetbol. Entonces la gente es muy aguatera acá, como que quiere el barrio muchísimo. Y se han hecho muchas expresiones. La calle Libertador es el lugar de centro de muchas manifestaciones, es también una calle muy emblemática también. La gente quiere la Aguada y gente que han pasado los años y no la sacás de acá. Y pasa a los hijos y a los nietos y bueno, ves construcciones lindísimas en la Aguada, por ejemplo construcciones precarias, muy humildes, pero construcciones así que ves que pasan las décadas y se mantienen fuertes. Y eso está lindo que la gente quiera el barrio, pues eso es muy nuestro. Vas a otro lugar de repente y capaz que la gente no valora tanto, por acá lo valoran por el barrio, por la historia familiar, porque acá estuvo fulanito, además, bueno, no solamente tenés cerca a todos, sino que te recuerda tu niñez, el jugar en la calle, recorrer el barrio es precioso acá. Ismael, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y poder contarnos parte de la historia que te lleva a escribir esa canción tan particular que lentamente se va convirtiendo para mucha gente en un símbolo de identidad de la Aguada, ¿no? ¿Cómo llegas a esa canción? La canción Rincones, está situada y hace memoria de mi adolescencia, de mi infancia, que mucha parte de esa infancia la viví aquí en Aguada, en la calle César Díaz, como le decimos nosotros, la casa de mis abuelos, donde pasamos muchas navidades, pasamos muchos momentos con la familia paterna. Hay un pedacito de la canción que dice la Aguada festejo sin fin. ¿Y a qué refiere esos momentos, ese festejo sin fin en la canción y en tu vida, ¿no? Eso remite a las navidades, que yo las recuerdo como que todos nos reuníamos. Tengo mucho recuerdo del árbol de Navidad, del pesebre gigante, todo era muy grande en esta casa, porque era una casa, como dice la canción también, de altas paredes. La Aguada, festejo sin fin, mi alma vuela por ahí la casa. A mi abuelo, mi primo Gustavo, mi abuela y yo en el living comedor. Que sería acá donde estamos, Sí. ¿no? La parte interior de esta casa a la cual le dedicaste la canción. Exacto. Y después, mi madre y yo, con el pesebre de Navidad,
Los festejos eran adentro, pero también después se sucedían acá afuera. También se escuchaba mucho jolgorio, mucho... Yo era chico, pero salíamos, nos sentábamos acá en el cordón, en el escalón de la casa y me detenía a mirar. Yo desde chico también, para mí todo era grande, se escuchaba mucho baile. También en la calle creo que también se armaba un poco de baile. Y después tengo las historias de que siempre fue un barrio de mucho festejo, sobre todo en época de carnaval. Como lo mencionaste, el tema Rincones habla de las altas paredes, pero ¿qué más te acordás de esta casa? ¿Cómo era la estructura de esta casa? Porque la estructura de esta casa seguramente se asemeja a la estructura de muchas casas de la Aguada. ¿Qué te acordás de la casa? Bueno, hago un recorrido de la casa desde la entrada. Hay unos escalones en la entrada, abrís la puerta principal, hay unos escalones en la entrada donde hay un estar y abrís una puerta que es de madera con vidrio y ahí entras a la casa. La primera habitación es oscura, pero ya enseguida hay luz natural, porque había como unos vitrales arriba, una claraboya. A la derecha hay pared, a la izquierda hay cuartos, que eran los cuartos de mis tíos y mi padre. Y después ya en la habitación con la claraboya, a la izquierda está la habitación de mis abuelos y en esa sala que es muy luminosa hay una hamaca de las que te contaba con unas mecedoras. Bueno, ahí a la izquierda un pasillo al fondo donde está el baño, la cocina. Creo que el baño a la izquierda, la cocina a la derecha y ahí ya el living comedor donde estaba la máquina de coser. Después estaba el patio con muchos árboles y el taller tornero mecánico al fondo de mi abuelo, que era gigante. O sea, esto es impresionante para atrás, muy grande. Me hablaste también de olores y de un lugar de la casa que se convirtió como en un misterio para vos. Bueno, sí, el aroma a jazmín inundaba el barrio, inundaba también la casa de mi abuela, que le encantaban los jazmines y los ponía por todos lados. Es grande la casa como para colmarla de aroma, pero ella lo lograba. Y el lugar misterioso es el sótano. Ahí había un sótano y bueno, y el sótano en el cuarto de mis abuelos estaba tapado con una alfombra la puerta y alguna vez creo que pedí, por favor, que había ahí abajo y sí, guardaban cosas, no sé si frazadas, libros, cosas que no usaban obviamente. Y bueno, eso sí era como un misterio, esos misterios que uno tiene de chico. Vos mencionabas que en las Navidades había una fiesta adentro y una fiesta afuera. Y después en el día a día, en la vida cotidiana, ¿cómo era aquella Aguada? Yo tengo el recuerdo de hacer los mandados con mi abuela. Entonces caminábamos hasta Graciá, creo que doblábamos acá a la izquierda, después cruzábamos y íbamos a la carnicería o a hacer compras. Y ella iba saludando a todo el mundo, todos los vecinos paraban a saludar, charlaban un poquito en cada puerta. Es un barrio con mucha identidad en ese sentido de barrio y es hermoso, era hermoso que pasara eso. También hay todo un tema con el deporte, ¿no? Con el básquetbol, que mi familia también era muy de ir a la cancha. Otra cosa que me acuerdo ahora es de la avenida. Ya cuando se empieza a asomar, yo venía por Fernández Crespo en el 468 y esa ansiedad de llegar, ¿viste? Esa ansiedad de estar, se asoma el Palacio Legislativo ahí en la ventana del ómnibus, ya está llegando. Además que ya es como eso majestuoso que tiene la zona esa del Palacio Legislativo que se abre y no hay edificios. Es un barrio que se abre, que es despejado. Porque hay edificios como altos, pero también mantiene un poco el barrio. Ya dimos nuestros primeros pasos por los primeros años, las primeras décadas de vida de la Aguada. Visitamos la casa vecinal del barrio, conversamos con sus vecinos, con Rubén Valverde, con un artista que le dedicó un tema al barrio, como Ismael Collazo. Visitamos la Plaza Neruda, el IPA, la iglesia que cambió tantas veces de lugar. Pero quedan muchas más historias por contar, quedan muchas más calles por recorrer. Queda por visitar la institución que identifica la barriada, el Club Aguada. Los invitamos para el próximo capítulo, el 2, aquí, en Fix Barrios, La Aguada.